Shalom familia, compartimos hoy con ustedes el capítulo 2 de Cantares en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estudiaremos este maravilloso capítulo. El verso 1 y 2 dice así: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Es muy importante que nosotros sepamos qué significa rosa de Sharon. Está asociada literalmente con la palabra Havak-Selet, ¿cierto? Que significa el dueño de la unción, el dueño de la autoridad. Ese es en hebreo Ha-Mashiach. Entonces debemos como decirlo Havak-Selet Ha-Sharon. Y este capítulo 2 es un lenguaje bien metafórico y se aplica a la amada, ¿cierto? Y su amado, como ya les dije, que está representado en la rosa de Sarón, Yehoshua HaMashiach. El amado realmente es más que un nombre, es el nombre sobre todo nombre. Es la distinción real de lo que es la realeza incorruptible. Es la esencia misma de la sustancia de nuestro Dios. Es esa esencia que nos está dando a conocer a los que somos su amada a medida que vamos viviendo una vida conforme a Él. Yeshua, nuestro Señor Jesucristo en español, vino contra naturaleza y para darse a su amada. ¿Y qué significa que su venida fue contra naturaleza? ¿Sí? Él entregó todo por su amada, ¿cierto? Entregó todo desde la grandeza de su poder para que la amada, siendo educada, formada, educada por él, reconociera la esencia, ¿cierto? En ella para él, ¿sí? Reconociera la grandeza del poder de la obra del amado. Quiere decir que reconociera también la esencia de Él en ella. Ese es el milagro más sobrenatural que ocasiona su venida. Que ahora, ¿cierto? Gracias a que Él vino y se dio y por su llaga fuimos sanados todos nosotros. Ahora hay el regalo más grande y es que Él ya no está al lado de alguien o encima de alguien porque Él es el poder sobre todas las cosas, sino ahora está todo dado para que esté dentro de alguien, dentro de la persona. Y eso es algo contra naturaleza, es algo muy sobrenatural. Y vamos a Isaías 53 y vamos a leer el 1 y el 2 que dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Es algo sobrenatural. Es algo muy especial. Justo aquí vemos como Hamashiach es en esta comprensión limpia de lo que significa el ungido, o sea, el que tiene todo el contenido de la sustancia de la unción, de la autoridad, vino contra naturaleza y eso debemos comprenderlo contra, ¿cierto? Contra la naturaleza del hombre caído, ¿cierto? Ningún hombre caído, ningún hombre podía rescatar a ningún hombre. No era posible que ningún hombre redima a ningún hombre. Entonces necesitábamos uno que viniera no desde la naturaleza del hombre, sino desde la misma sustancia de él. Y por ello no fue concebido desde la relación entre un hombre y una mujer y aquí en la tierra. Por eso es que no viene de naturaleza de humanos, ¿sí? Él viene, nace contra la naturaleza, crece contra la naturaleza caída, muere contra la naturaleza de la mente humana, porque recordemos que los humanos eran supremamente crueles y era una muerte a un nivel de mucha crueldad,
¿cierto? Mucha crueldad, ya que no solo lo castigaron los romanos, sino que tuvo juicio de los fariseos, de los sacerdotes, los cuales también lo maltrataron física y espiritualmente. Y tras de todo ello, resucitó también contra naturaleza porque triunfó definitivamente contra la muerte. ¿Sí? Y toda la humanidad hoy día puede ver si se rinde, si entra en una rendición para que el Espíritu Santo tome lugar y la persona pueda entrar en arrepentimiento. Toda la humanidad ahora puede ver el poder divino de Él si entra en rendición. Solamente Él puede, por medio de su Espíritu, dar arrepentimiento para que la persona pueda entrar en una atmósfera espiritual y pueda recibir la vida desde Él, desde un Rey soberano que hizo todo un plan divino para que todos nosotros pudiéramos ser rescatados. Eso significa la rosa de Sarón. Entonces, entre más se nos revela, más nos sorprendemos, más nos doblegamos a su autoridad, porque es algo muy sobrenatural lo que el Señor hizo. Entonces, esta palabra que les acabo de decir, que se dice en hebreo que es Havakselet, Hasharon, es lo que tiene la capacidad de dar fruto, pero contra toda naturaleza caída. A eso se refiere la rosa de Sharon. ¿Sí? Como la vara de Aarón reverdeció, ¿sí? Tengamos en cuenta que es una obra demasiado sobrenatural y majestuosa la salvación de nuestro Rey para con nosotros y cómo se nos está revelando el amado. Entonces, entendiendo todo esto que estoy diciendo, entonces, ¿quién es el lirio? ¿Sí? El lirio es el que florece de Él. Ese es el lirio somos todos nosotros que salimos de Él, ¿cierto? Y nacemos también contra naturaleza. Y el lirio, haciendo todo este estudio, es como un nacimiento desde el desierto. El desierto es árido, ¿cierto? Y a pesar de la condición y de la dificultad para hacerse visible, alguien después de pasar por el desierto lo logra y sale adelante y surge. Entonces surge, florece por medio o en medio de toda la adversidad y por medio de muchas situaciones, ¿cierto? En este plano terrenal gobernado por el adversario, surge la amada. Él se está haciendo visible en medio de un pueblo contradictorio y rebelde y desobediente. Él se hace visible para bien de nosotros. Entonces, leamos en este momento Isaías 65, del 1 al 2, que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre: he aquí, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Esto nos deja ver y comprender que nuestro Rey Señor, en su fidelidad y en su hermosura y en su santidad y en la grandeza de lo que Él es, surge en medio del orgullo del hombre, ¿sí? Y el hombre ha rechazado una y otra vez la grandeza del poder de nuestro Rey, ¿cierto? Porque no se quiere someter. El hombre le cuesta someterse para rendirse y surgir una nueva criatura en la persona después de vivir un debido proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese lirio que crece en las costas del desierto, nos lleva a pensar cómo el hombre a través de la historia se ha alimentado de esas zonas costeras que simbolizan como la comercialización y como el consumismo, ¿cierto? Y el hombre, lo que nos muestra la palabra es que el hombre ha dependido toda su historia del caos, de todo lo que está en el caos, porque eso significa en las costas, eso significa en los mares, eso significa esas abundancias de agua. Eso lo pueden estudiar en Eclesiastés. Y
Y el caos le hace sentir al hombre que tiene algo, que contiene algo, pero el hombre no está vivo, realmente está muerto, creyendo que el caos le puede ofrecer algo. Y nuestro rey viene contracorriente para sacarnos de esa dependencia de las costas, ¿cierto? Y aprender a depender de él. Y eso también lo podemos ver en Apocalipsis 3:16, donde el Señor dice que Él conoce nuestras obras. Él dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, pero eres tibio, ¿sí? Eres tibio. Te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. El hombre cree que puede estar sin Dios, no entendiendo que el rey puso eternidad en el corazón y que el hombre nunca se va a sentir satisfecho y nunca se va a sentir pleno ni completo si no toma lugar el rey. Si el rey no toma lugar el hombre, nada le va a lograr saciar, porque la única fuente que nos sacia es Cristo. Entonces el hombre le es muy fácil quedarse con pensamientos incómodos, ¿sí? Y le cuesta mucho ver el fondo de su interior para reconocer el vacío que tiene y la necesidad que tiene de la santidad del Señor. El único santo es el Señor, y si el Señor toma lugar, la persona va a lograr tener una mente limpia, ¿cierto? Pero el hombre se rehúsa a la voz del Señor, ¿cierto? Y la voz del Señor nos enseña a entrar al fondo de nuestro ser para encontrar allí lo que necesitamos para podernos establecer y pelear contra toda naturaleza con tal de encontrar la respuesta en Cristo. Por ello la amada es ese lirio del valle, y ella surge gracias a Él. Solo puede surgir la amada gracias a la intervención de Él. Solo gracias a Él ella puede vencer todo comportamiento de miedo. Y aquí hay algo muy interesante, y es que Dios organizó todo dependiendo de Él mismo como Salvador. Como Salvador. Entonces Él cumplió todo lo que era necesario para hacerse nuestro dueño, nuestro Salvador. Y por eso es que la amada necesita vivir los procesos y pasar todo una experiencia a fuego para poder reconocer la necesidad de Él y Él tome lugar en ella. Entonces, cuando Dios está llevándonos a nosotros a entender qué significa ser la amada de Él, es mostrándonos la obra que Él hizo para hacernos su amada. Y su voz nos hace rendirnos y nos vuelve responsables, muy, muy, muy responsables de un proceso que no debemos despreciar, ¿cierto? Y no debemos de seguir engañándonos a nosotros mismos creyendo que estamos firmes en el Señor y Él no está gobernando. Una muestra de que yo realmente soy firme y fiel es que Él gobierna, ¿sí? Por eso es que Elías dijo, decidan, ¿sí? Si son de Baal, pues vayan tras Él, ¿cierto? Y verán literalmente que seguir todos esos caminos de la carne, de ese otro Dios, no tiene nada que ofrecerles, no tiene nada que darles, ¿cierto? Ir tras la carne, ¿cierto? Es lo que hace que el hombre viva afligido, desconectado, deshabitado, en desorden, ¿cierto? Y por eso es que el hombre necesita al Rey de Reyes y Señor de Señores, y decidirse y dejar de claudicar entre dos pensamientos. Entonces el Señor le permitió a Elías pelear esa batalla contra Baal y Acera, ¿cierto? Y les dejó hacer a ellos primero el sacrificio para que poder demostrar que sus dioses nada son, que todo lo que ofrece este sistema corrupto nada es, que la carne no tiene nada que ofrecer, ¿cierto? En la carne no hay fuego, en la carne no hay presencia, en la carne no hay la rosa de Sarón, no hay dueño, ¿cierto? Entonces, en conclusión, nosotros no podemos servir a dos señores. Por eso el mismo rey vino hecho imagen de hombre, no de esta creación,
Eso es importante que lo entendamos, ¿cierto? Y vino para llevarnos a una conciencia clara de que solo en Él es posible, ¿cierto? Y es importante que comprendamos, ¿cierto? Que un tibio es alguien que sigue dominado por las emociones sin que el Señor se las gobierne. Una persona llena de emociones sin gobierno del Señor es una persona que le falta criterio, es una persona que tiene muchos argumentos desde la carne, pero no se establece en fidelidad, ¿cierto? Y vive fuera de la honra del Señor, o sea, sin obediencia, y vive alimentándose del árbol del otro conocimiento y vive vestido de hojas de higuera, o sea, lleno de religiosidad. La amada necesita vivir el debido proceso y pasar por fuego para hacer ese lirio. Y cuando es lirio y dice que está entre los espinos, ¿cierto? Es porque los espinos la quieren ahogar, pero ella tiene que sobresalir, hacerse visible, ser visible esa nueva vida en Cristo. La amada va a salir también ¿sí? Contra toda naturaleza y va a tener que vivir cualquier clase de adversidad para que ella pueda salir de esos espinos que quieren ahogar y no quieren que ella surja, ¿cierto? La amada nunca utiliza el nombre del Señor sin certeza. La amada conoce quién es su Señor porque ha vivido el proceso. Entonces, a cualquiera que dice yo soy rico, ¿cierto? Cualquiera que dice yo soy rico es yo soy de Dios, ¿cierto? Porque si es rico es porque es de Dios, porque si no, el Señor dijo usted es un pobre desventurado, ¿cierto? Ciego, desnudo, porque sin mí no hay manera de que seas rico. Entonces por eso yo te invito a que compres oro refinado, dice la palabra del Señor. Entonces, alguien que es verdaderamente rico es alguien que deja todo por el Señor y que es capaz de morir a la carne y para volver al origen, para que el Señor tome lugar y me hago dispuesto para que el Señor escudriñe el corazón, lo ponga a prueba y saque a la luz todos los pecados y yo pueda salir de esa naturaleza caída y pueda empezar a reconocer el amor entrañable del Rey. ¿Sí? Y aquí es algo muy importante y leamos 2 Timoteo 2:21. Dice, sí, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos vivir el proceso contra naturaleza para estar dispuestos para toda buena obra, para permanecer en Él y llevar a otros a esa permanencia, ¿cierto? Y permanecer en Él es lo que va a hacer que puedas esperar en el Señor rendido a Él. Estar rendido a Él es reconocer tu estatus de siervo. Ese estatus de siervo es el que reconoce a su amo y es entendido de quién le dirige y es consciente de ello, ¿cierto? Porque los espinos te van a hacer creer que tú no necesitas ninguna directriz ni ninguna conexión directa con el Señor y que tú tienes libre albedrío y que tú puedes hacer lo que quieras y los espinos no te están dejando ver que o tú estás bajo la voluntad divina de Dios o tú estás bajo la voluntad de las tinieblas, que te doblegan a ser esclavo y cómplice de maldad. En el Señor todos tus deseos los doblegas ante el Señor y escoges conforme al Señor y el Señor te muestra las rutas y los caminos. Entonces el hombre siempre va a querer la comodidad, pero un hombre rendido en el Señor va a entender que la mejor comodidad es la permanencia en Cristo, porque eso es tener salud espiritual, eso es tener riqueza en Cristo Jesús.
Y recordemos que la amada es la que se distingue entre las doncellas. Y sabemos que esas doncellas son esas pasiones humanas, ¿cierto? Esas debilidades del hombre, esas son esas doncellas, ¿cierto? También esas doncellas se pueden entender como esas habilidades humanas también. O sea, alguien que tiene mucha habilidad cree que todo lo que está haciendo, pues como tiene habilidad, se le da fácil. Y como actúa desde la arrogancia y desde el orgullo, eso va opacando el ánimo y el deseo de tener la presencia del Señor y no glorifica al Señor con sus actos porque no tiene una actitud de rendición y se está perdiendo de la gloria, de la presencia, de la cabot del Señor en su vida. Ahí vale la pena que leamos 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso, exactamente eso, es lo que le pasa a aquellos que no han vivido el proceso de rendición y transformación. La transformación viene desde esa rendición que me lleva a una formación en Él y me lleva a ser un entendido y me lleva a comprender que una vida sin Él es vana, ¿cierto? Y que todo lo que yo recibo, lo recibo de su mano que es amplia y que es generosa. Su voluntad es lo que yo necesito, su voluntad, ¿cierto? El haber sido transformado por Él, el haber vivido el debido proceso que me lleva a tener la mente y el corazón conforme al Rey, hace que la obra del Rey se haga visible en mí y puedo ocuparme de una vida llena de una acción constante, fundamentada por su voz, por su palabra. Entonces el corazón transformado te muestra en cada acción que haces lo correcto según Dios, según su verdad, según su plan, según su gobierno, según su soberanía, ¿cierto? Y Él es el que te muestra el hacer. Y eso es estar como el lirio. El lirio, el lirio que sale de Mashiach, del Rey, del Soberano. Verso 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y justo aquí hay algo muy bonito porque el único árbol que nos encontramos en el bosque que es comestible con toda confianza es el manzano. Y por ello lo que está haciendo el Señor es mostrando la gran importancia de ser distinguidos. ¿Y por qué es importante y fundamental comprenderlo? Porque la distinción debemos reconocerlo como alguien que tiene fruto lleno de nutrientes que cualquiera puede comer en confianza de ti porque eres una persona que ha vivido un proceso que te hace gustoso para los demás. Pueden comer de la verdad que hay en ti, o sea, pueden pueden con confianza recibir un consejo porque el consejo viene de la sabiduría de Dios que te gobierna, porque viene de ese Habaxele Hasharon, de esa rosa de Sarón que tomó lugar en ti. O sea, Cristo tomó la unción, la presencia, la autoridad, tomó lugar, ¿cierto? Entonces la obra del amado se hace visible y tú te puedes hacer visible a favor de otros y ayudar a otros. Eso es lo que nos está diciendo este verso, y este verso nos lleva a comprender Génesis capítulo 2, donde el Señor mismo dijo que de los árboles que estaban alrededor del árbol del centro del huerto, acuérdense que el árbol de la vida estaba en el centro y podíamos comer de todos los que estaban alrededor. Entonces podemos comer de todos los que se sacian de Yeshua, todos los que han reconocido a Yeshua como Rey y Señor,
todos los que se han rendido a Él, entonces podemos comer de ellos, porque todo consejo que venga de alguien que está rendido ante el Señor es un fruto bueno. Entonces el Señor vino a colocar orden, ¿cierto? Nuestro Señor vino como un manzano entre los árboles del bosque, ¿sí? Él vino a mostrarnos que solamente del fruto de Él podemos comer, y cuando yo me alimento de esa fuente salgo de todo desorden, ¿cierto? Y me vuelvo alguien que da buen fruto, fruto bueno. Entonces, nunca nos olvidemos que el Señor nos advirtió que Satanás se viste como ángel de luz, o sea, como un mensajero de luz, y no lo podemos olvidar, tenemos que reconocerlo. ¿Y cómo lo reconozco? Lo reconozco porque fui tratado, fui procesado, fui llevado a fuego. Entonces por eso puedo reconocer los mensajeros que se visten como ángeles de luz, no siendo luz, porque siguen en estado de pecado y siguen en estado de concupiscencia y siguen trayendo división, siguen trayendo separación, siguen trayendo un sacerdocio de deshonra. Pero cuando nosotros estamos en honra, vivimos uniendo, levantando el cuerpo de Cristo, haciendo la obra que hizo nuestro Rey aquí en la tierra. Ahora se extiende esa obra de discípulos en discípulos, glorificando a la única fuente. Vamos a Hebreos 8 y vamos a leerlo del 6 al 13. Y dice, porque ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque así aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Amén. ¿Qué nos está diciendo y qué nos está enseñando? Nos está diciendo que la venida de Él y que la obra de Él, que fue contra naturaleza, contra toda mente humana, contra toda naturaleza caída, contra todo gobierno del adversario, ¿cierto? O sea, todo se levantó en contra de Él. Y todavía muchos no creen en la obra redentora y poderosa de salvación que hizo nuestro Rey y Señor. Él está diciendo que Él hizo esa obra para entregarnos un pacto potencializado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sacerdocio, antes de que Él viniera era un sacerdocio imperfecto. Y que gracias a que Él murió y resucitó, ahora Él viene y toma lugar en la vida de nosotros y nos hace un sacerdocio limpio, perfecto. O sea, ¿qué es lo que desaparece? El sacerdocio levítico, porque era imperfecto por medio de sacrificio de animales. No podía ningún animal, eso lo pueden leer en la carta de en el libro de los Hebreos. Lean todo el libro de los Hebreos y entenderán esto que les estoy compartiendo como una compañera que enseña algo que Él me ha enseñado. Entonces, Él tomó lugar para que la amada pudiera ser purificada, limpiada, santificada y pudiera hacer parte de ese reino de sacerdotes, gente santa adquirida por Él mismo. Él hizo una obra para adquirir a la amada. Eso es lo que nos está diciendo Cantares 2. ¿Cierto? Entonces,
El Señor está mostrándonos cómo Él está haciendo todo para volverse nuestra fuente, ¿cierto? Y ser esos árboles fructíferos en Él, fruto evidente en Mashiach, con una honestidad, un orden, una unidad que solo lo puede entregar el mismo Dios. Y los amados están saliendo a la luz, están siendo visibles de la obra del Señor, que murió y resucitó para darnos este gran regalo de educarnos, disponernos para corregirnos, ¿cierto? Para hacernos dóciles para Él. Y así eh, podemos entender que el manzano comparado con los demás árboles es sencillo, es humilde y soporta hasta las temperaturas más frías. Quiere decir que el Señor hizo absolutamente todo para enseñarnos a eso, enseñarnos todas estas cosas, y todas estas cosas, dice el Señor, que se les reveló a los niños, o sea, a los que no se aferran a la naturaleza humana, sino que alcanzan entendimiento porque han logrado someterse a este plan del Señor. Y la amada está entre los jóvenes, ¿cierto? Dice ahí, dice, así es mi amado entre los jóvenes, ¿cierto? Entonces el amado, perdón, dije la amada, el amado está entre los jóvenes. Los jóvenes aquí hace referencia a todas las ideas de la mente humana, ¿cierto? Porque Él está transformando la mente, como ya lo leímos en Hebreos, está transformando el corazón, ¿cierto? Ese joven está necesitando guía, necesitando instrucción, necesitando camino recto, necesitando ser constante, necesitando ayuda, porque el joven es muy atacado en el pensamiento. Entonces la amada es la que necesita volver al amado, y el amado está trabajando en todos esos que están volviendo, pero todavía tienen una actitud de juventud, tienen una actitud de creer que sin Él es posible, pero sin Él no es posible, ¿cierto? La amada necesita salir de toda debilidad humana y debe luchar, ¿cierto? Luchar entre la humanidad, ¿cierto? Que hay a su alrededor, y luchar entre la mente, con los pensamientos, con lo que es intelectual y con todo lo que habla el humano sin entendimiento, y entrar en el entendimiento. El entendimiento es en absoluta rendición, porque la rendición debemos comprender que nos lleva a dejar de creer que somos hábiles en sí mismos, y nos volvemos débiles para que Él se perfeccione en nuestra debilidad y nos disponga para que Él tome lugar y seamos parte de ese cuerpo sacerdotal. Y cuando dice bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, ¿qué está diciendo? Estar bajo la sombra es aprender a estar en lo más secreto, ¿cierto? En lo más íntimo con Él, para que al estar en lo más íntimo con Él pueda quedar al descubierto todo aquello a lo que yo me aferré, ¿cierto? Y yo pueda permitir en esa relación con Él una transformación para que me desarraigue de todo aquello que no me deja doblegarme ante su unción para que tome lugar. La sombra tiene muchas interpretaciones, ¿cierto? Muchas interpretaciones maravillosas, y otra interpretación maravillosa es que si tú pones tu mano contra luz, hay una sombra. La sombra de la mano no toca, ¿sí? Lo que toca y tiene poder es la mano, solo la mano real de Dios es lo que tiene poder para tocar. Entonces, cuando la presencia de Dios está, otros la ven como una sombra, pero para decir que realmente es verdadero que Dios está en un lugar, hay que conocer al dueño de la sombra, ¿cierto? Entonces la sombra es la provisión de su amparo,
¿cierto? Y ahí entra como el significado profundo de lo que significa sentarme bajo la sombra, estar bajo la sombra sentado. Habla de lo que vengo diciendo, de esa rendición para así poder llegar a lo secreto, ¿cierto? Y así pueda yo quedarme quieto, estad quietos y ved que yo soy el Señor, dice el Salmo 46, pero no significa que no hagas nada, significa estar en Él sin mí, sin mis pensamientos, argumentos, conceptos o definiciones, sino aprender a estar rendida a sus pies, Él como dueño, dirigiendo absolutamente todo. Eso es una intimidad limpia, una relación limpia. Deja al descubierto toda tu realidad, ¿cierto? Y estar al descubierto es no aferrarme a nada, porque he entendido que yo no poseo nada. Si lo tengo a ti, te tengo todo. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Es así, así de sencillo. Entonces, otra interpretación de sentarme a la sombra es entrar en un campo de entrenamiento, ¿cierto? ¿Eso cómo se entiende? Es que yo tengo una relación intensiva, ¿cierto? De duración, de alta duración, de alto nivel de compromiso. Entonces aquel que quiere al amado se deja formar, educar, exhortar, disciplinar para entrar a la voluntad del Señor y así rendir toda decisión, ¿sí? Para que ya no gobierne más la naturaleza caída y la persona pueda disfrutar lo que es estar en el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, volver al primer amor, una distinción que revela que en ti hubo un cambio, que la tierra, ¿cierto? Cambió, que el corazón cambió y entró a otro nivel. Y justo ahí se cumple Isaías 61:3, que dice a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Eso es ser el lirio que sale de la rosa de Sharon. ¿Vieron? Entonces el Señor está está dando llenura de su presencia, está entregando la unción y la unción tiene un propósito, ¿cierto? Está entregando esos propósitos gracias a esos procesos que te llevan a esa conciencia de libertad y te haces un terreno especial. Te haces un terreno donde se puede trabajar y donde otros pueden venir y cosechar maravillas y regalos poderosos de esa tierra fértil. Entonces serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y dice que, y sigue diciendo, porque dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esto es maravilloso porque aquí hay algo muy importante de comprender y es que las obras pertenecen a quien las hace, ¿cierto? Y si la persona está en Yehoshua HaMashiach, es obra viva. Y si la persona sigue el gobierno del Señor, sacará a muchos del comportamiento de la muerte. Entonces el Señor está levantando a una amada desde Él, desde la obra que Él ya hizo, y esa amada queda aquí a la imagen limpia de Él y por eso entra a ese cuerpo limpio en unidad y empiezan a ser una unidad genuina, frutos de la obra de el sacrificio de nuestro Rey y Señor. Y por eso dice que el sabor es dulce, ¿cierto? Dulce como miel, dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Leamos del verso 4 al 8.
Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue su amor. O sea, aquí hay victoria del rey. Susténtame con pasas y confórtame con manzanas porque estoy enferma de amor. O sea, ayúdame por medio de esos que ya han vivido el proceso porque me estoy dando cuenta que no te conozco como el amado y necesito ayuda, estoy enferma, ayúdame. Y entonces dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. O sea, está diciendo, necesito que que hagas juicio a mi mal comportamiento, a mi mal proceder, pero abrázame con tu misericordia, abrázame con tu gobierno, con tu diestra, con tu amor entrañable para que yo pueda soportar lo que es necesario para el proceso. El 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, no te detengas en este proceso necesario porque la voz del amado, ¿cierto? Que ama a la amada, está tomando lugar hoy día para que la amada cumpla el propósito por el cual él murió. Y después dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él está pasando por alto. Tengamos en cuenta que los montes y los collados son todos los comportamientos doctrinales idolátricos que el hombre ha tenido a través de la historia y el Señor está diciendo, los voy a pasar por alto. ¿Sí? No quiere decir que no vaya a tener en cuenta tu error, tu equivocación o tu deshonra hacia mí. Quiere decir que para que pueda ser tratada y pueda ser procesada y pueda ser juzgada, ¿cierto? Yo voy a pasar por encima de, ¿cierto? Para poder hablar con mi amada, traerla y hablarle a su corazón y sacarle su mente y su corazón de toda doctrina en la que entró y sanarla, ¿cierto? Sanarla. La amada debe dejar de pasar por alto la educación que el rey le quiere dar. El rey, acuérdense que en Pesach, Pesach significa pasar por alto. Entonces el sacrificio lo que está haciendo es tomar lugar, ¿cierto? Porque todos nosotros merecíamos la muerte, pero él tomó lugar de la muerte y pasó por alto el pecado para poder empezar el trato con nosotros y poder dejarnos ver el pecado. Porque él dice que él no dejará inocente al culpable, pero nosotros necesitamos que el Señor nos, ay, como dame un respiro y ayúdame a entrar para conocer toda la maldad en la que he estado y me puedas liberar de ella. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él está ayudando a la amada para que ella pueda venir a su encuentro y pueda empezar a reconocer todo su comportamiento equivocado, ¿cierto? Es el inicio del trato de él con ella para que ella pueda venir a la permanencia con él. Entonces cuando está diciendo, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por los carneros del campo. Aquí hay algo muy interesante, ¿cierto? Y es que cuando hablamos de doncellas, estamos hablando de vírgenes de Jerusalén, está hablando de ese que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, que es una cabeza levantada, es ese embajador, es ese que se porta como hijo, como portador, que tiene ese cargo a cargo, ¿no? Como tiene esa carga de llevar la restauración del reino, de ir a predicar a todas las naciones, a toda lengua y nación de la verdad, pero tiene que empezar predicando. Dice que empezará, primero la persona tiene que ser revestida del poder de lo alto. Dice, quédense inquietos en Jerusalén hasta que sean investidos. Eso lo leen en el Evangelio. Y después de que haya pasado esto y sean investidos del poder de lo alto, o sea, de mi presencia, de la unción, hayan vivido el debido proceso, entonces vayan y testifiquen. Dice que primero en Jerusalén, o sea, primero lo que está más cerca de ti, que lo que está más cerca de ti, que sea tu esposo, tus hijos, tus familiares, tus amigos, vean que en ti hubo una transformación. Y después te llevaré hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Entonces está hablando de esos que ya vivieron el proceso. Ayúdame a entender el mío, ayúdame, yo les
pido, doncellas, ¿cierto? Ustedes que se quedaron quietos en Jerusalén y ustedes que reconocieron y ya están, llévenme a mí a entender lo que no estoy pudiendo entender. Necesito ir a los nacidos. Estoy peleando una guerra espiritual y necesito ganarla, ¿cierto? Entonces, eh, como no me hagas velar esta voluntad divina, o sea, no me hagas que yo tome por poco el de estar despierto, estoy despierto, estoy necesitando que me saquen del estado de muerte donde yo estaba y yo pueda entrar en la plenitud del Señor. Entonces, justo ahí vemos que habla de los corzos y los carneros, ¿cierto? Aquí hay algo absolutamente importante de comprender. Los corzos van muy rápido y tienen mucha agilidad. Hay muchas personas que tienen mucha agilidad en la palabra, pero, pero, eh, pero necesitan entrar en proceso, ¿cierto? Porque no se trata de conocer mucho la palabra y sí se trata de ser una cabeza levantada. Entonces esos carneros sí son esos que tienen esa mansedumbre para dejarse guiar por el amado, como a los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, le llamaban los carneros, ¿cierto? Que se dejaron guiar y llegaron a alcanzar fidelidad, ¿cierto? Entonces el amado es el único que puede ayudarnos a pelear, ¿cierto? Para poder ser esas cabezas levantadas como los patriarcas, ¿cierto? Y ganar toda guerra contra el adversario y hacerme un terreno fértil, ¿cierto? Un terreno que sea gobernado por el Señor para que la voz del amado sea lo que me establezca en él. Vamos a leer del verso 9 al 11 que dice: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, la lluvia se fue. Aleluya. Está diciendo: amiga hermosa, levántate. Haz lo que el timbre de mi voz está resonando en tu interior. Estoy tratando contigo desde adentro. Él está dentro de tu ser. Cuando tú has vivido el proceso, ¿sí? Cuando tú has honrado el cómo del Señor, entonces empiezas a sentir su voz en tu interior y empiezas a ser cautivada, ¿cierto? Empiezas a tener esa rendición y salir de todo arraigo físico, ¿cierto? Desde lo material, y empiezas a soltar, porque te das cuenta que lo físico no es lo importante, sino lo espiritual, y que lo espiritual establece todo lo físico que sea necesario, porque el Señor sabe de qué necesidad tenemos. Entonces Él está diciendo: ven, hay un nuevo tiempo, necesitas florecer en esta escogencia, ¿cierto? Sal de todo banquete. Banquete hace referencia como cuando te vas y te embriagas, entonces sal de toda embriaguez, ¿sí? Y aquí entramos a el verso 12 que dice: se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo: tengamos en cuenta que cuando pasa el invierno empiezan a florecer los árboles, empiezan a salir las hojas y florecen los árboles, pero dice la misma palabra del Señor que la flor se cae y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que la voz del Señor es un fuego que empieza a salir desde tu interior y va a marchitar todo aquello que no permanece,
pero lo que permanece, que sí es la palabra del Señor, es lo que va a hacer que puedas tener fruto y fruto en abundante en Él, y vas a ser esa fuente que salta para vida eterna, y vas a lograr ser instrumento para que otros puedan ver que en Cristo sí es posible, y que sí es posible ser un sacerdote de Él distinguido. Vamos al verso del 13 al 14. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuando el don del Señor se hace visible, ¿cierto? Se toma lugar. Toma lugar. ¿Quién toma lugar? Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de paloma, estamos hablando, siempre se ha representado como el Espíritu Santo. Amén. Pero es algo mucho más hermoso que solamente verla como la paloma, así nomás. Y el Espíritu Santo es la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis, es la lectura de la instrucción. Cuando el Espíritu Santo toma lugar en ti, esa palabra es una fuente que salta para vida eterna. Esa es esa fidelidad. La fidelidad es la voz del Rey que está en la Escritura. Entonces, una persona fiel es alguien que está gobernado por la voz, ¿cierto? Entonces, eso se hace notorio porque soy dirigido, un escogido es dirigido al servicio con un ánimo de libertad para libertar a otros. Y lo único que liberta es el Espíritu Santo de Dios, que está en toda la palabra. Dice que la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para exhortar. Es útil para toda buena obra, y él hizo esto posible por medio de su presencia, que vino y colocó su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que fuéramos fieles. Y a eso se llama que es hermosa. Hermosa es alguien actuando desde la intervención de Dios, ¿cierto? Alguien que está haciendo las cosas bien hechas, pero el único que hace las cosas bien, porque es el único bueno, es Dios. Entonces, cuando Él interviene, es porque su fidelidad tomó tanto lugar que te hace hermosa, te hace un ungido que está bajo Él, ¿cierto? Y ya no bajo el gobierno del caos. Vamos a leer del verso 15 al 17. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, ¿sí ve? Hermosísimo, entre los que están en él, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo y como el cervatillo sobre los montes de Betel. Entonces, aquí hay temas muy, muy importantes. Tengamos en cuenta que ya dijimos que comprendemos que cuando hablamos de la paloma, recordemos que la paloma solo tiene una pareja toda su vida. Toda su vida solo tiene una pareja. Entonces ella representa la fidelidad, ¿cierto? Entonces la amada solo alcanza fidelidad si el amado toma lugar en ella y se vuelve como esa compañera de pastoreo de Mashiach, ¿cierto? Y se vuelve la imagen perfecta del Rey aquí en la tierra. Entonces se hace visible el rostro del Rey por medio del rostro de ella. O sea, en ella se ve el resplandor de la gloria del Señor, porque ella es dirigida por su voz, ¿cierto? Entonces, la amada no hace nada que Él no le diga. Si Él dice ve, ella va. Si Él no le dice que vaya, ella no va.
porque ella está seriamente reconciliada con el amado. Y cuando habla de las zorras, son los que quieren tumbar el proceso. Las zorras tumban las flores, ¿cierto? Eso hacen. Entonces ellas vienen a tocar el viñedo, las vides, ¿sí? Y hay algo aquí maravilloso, y es que cuando tú estás despierta en Él, cuando estás despierto en el Señor, estás atento, ¿cierto? A que no entren las zorras a golpear el proceso, ¿cierto? A perder de vista el valor que ha tomado nuestro corazón, de poder ver la grandeza tan incalculable que el Señor hizo para ponernos aquí a su imagen y para su segunda venida alcanzar su semejanza. Y para sellar este capítulo 2, recordemos que sin Mashiach es imposible que la amada sea visible. Y es imposible que ella diga que es de él sin él tomar lugar. Él tiene que tomar lugar. Y se hace visible de que él tomó lugar porque ella nace desde su esencia, desde su poder, desde su autoridad, desde una naturaleza que no tiene nada que ver con la carnal, animal y diabólica, como dice Santiago. Los de él se mueven por su voz, ¿cierto? Luchan contra su propia voz, dicen, no, esto es mi voz, la voz del rey es limpia, es pura, es santa, ¿cierto? Y ha salido de todos los exilios. Acuérdense que son muchos exilios que ella tiene que reconocer y salir de ellos para poder vivir el proceso de la muerte de cruz y ser totalmente libre en él para alcanzar, desarraigar lo que sé y aprendí que es sin él, para alcanzar lo que sí es con él, con el amado. Viví el proceso para alcanzar la unción del santo. Eso es Cantares 2. Shalom, shalom.